Hola y una muy cálida bienvenida a todos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis bastante exhaustivo que nos va a llevar a explorar esa intersección entre la historia antigua y la psicología humana moderna. Así es, y para quienes siguen de cerca nuestros análisis, saben que no nos conformamos con una lectura superficial de los textos. Exacto. Hoy vamos a adentrarnos en textos de exégesis y comentarios históricos muy detallados. Nos vamos a enfocar en el capítulo 40 del libro del Génesis, usando como base la versión Reina Valera. Y claro, para quienes quizás no estén tan familiarizados con el término, cuando hablamos de exégesis, nos referimos a extraer el significado original del texto, o sea, analizando el idioma hebreo original, el contexto cultural de la época y las capas teológicas. Sí, no es simplemente leerlo como un cuento antes de dormir. Para nada. Es un análisis profundo de cómo el comportamiento humano frente a la adversidad extrema conserva los mismos patrones a lo largo de los milenios. Totalmente. Los comentaristas que estamos estudiando hoy desmenuzan este capítulo no solo como un registro histórico, sino como un caso de estudio sobre lo que hoy llamaríamos inteligencia emocional, resiliencia y cómo mantener la integridad en sistemas altamente corruptos. Es que el escenario que nos presentan los textos es fascinante. Es ideal para una audiencia que busca comprender las dinámicas del poder y la caída en desgracia. Hablamos de un hombre que ha sido víctima de trata de personas, que fue falsamente acusado y encarcelado en una prisión extranjera. Y de pronto, el ecosistema de esa prisión se altera por completo con la llegada de dos altos funcionarios del gobierno más poderoso del mundo antiguo. Así es. Y en el centro de esta crisis política y personal surgen unos sueños que encierran decisiones literales de vida o muerte. Y la gran pregunta es por qué una historia de una celda egipcia de hace milenios sigue siendo un atajo tan efectivo para entender el liderazgo y la empatía hoy en día. Bueno, vamos a desempacar esto. Para empezar, necesitamos ubicarnos con precisión en el terreno. Claro, porque la imagen popular que todos tenemos es la de un calabozo subterráneo común y corriente. Sí, con cadenas y oscuridad total. Pero los análisis históricos nos muestran algo muy distinto. Para entender la magnitud psicológica del capítulo 40, hay que situar la historia en su contexto sociopolítico. Los textos originales y los comentaristas precisan que José se encuentra en la prisión ubicada en la casa del capitán de la guardia, Potifar. O sea, no estamos hablando de una cárcel local para ladrones de poca monta. Exacto, es una prisión política, una instalación de alta seguridad reservada exclusivamente para los prisioneros del rey. José está inmerso en un ambiente de encierro estatal. Y es precisamente en medio de ese aislamiento donde la dinámica de poder sufre un giro radical con la llegada de estas dos figuras de la élite, los altos mandos del gabinete de Faraón. El texto es muy específico al mencionar al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y al leer la exégesis cultural, queda clarísimo que estos no eran simples empleados de cocina. El copero, por ejemplo, era una de las figuras políticas de mayor confianza en todo el imperio. Sí, porque era el encargado de probar el vino del rey, lo que lo convertía en una barrera humana contra los intentos de asesinato por envenenamiento. Que eran sumamente comunes en esa época. Muy comunes. Era un confidente, alguien con acceso directo al oído del líder supremo. Y el panadero, de manera similar, digamos, gestionaba las inmensas propiedades agrícolas y todo el suministro de alimentos de la corte. Ambos, por razones que el texto guarda en silencio, cometen un delito contra el faraón y terminan despojados de sus títulos compartiendo la misma prisión de máxima seguridad que José. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque el capitán de la guardia les asigna a estos dos oficiales caídos en desgracia un sirviente. Y ese sirviente es José. Lo fascinante aquí es cómo la psicología del trauma suele operar frente a la injusticia sistémica. Habitualmente el sufrimiento profundo y la traición empujan a las personas hacia el cinismo. Es un mecanismo de defensa natural. Totalmente. Es natural retraerse, volverse egoísta y acumular resentimiento cuando se ha perdido todo injustamente. Sin embargo, los textos destacan que Josué rechaza esa amargura. Mantiene un nivel de responsabilidad y diligencia administrativa intachable, asumiendo un rol de servicio activo en el lugar más desolador posible. Y esa decisión consciente de no dejarse consumir por el cinismo
Es lo que habilita un momento de empatía verdaderamente notable que los analistas resaltan entre los versículos 5 y 8. Si la narrativa detalla que tras una noche en la que tanto el ex copero como el ex panadero experimentan sueños sumamente vívidos y perturbadores, José entra a verlos por la mañana. Y aquí hay un detalle psicológico fundamental. José tenía todas las justificaciones clínicas y morales para estar absorto en su propio trauma. Claro, pero su capacidad de observación no se ha atrofiado. Nota el lenguaje corporal de estos hombres, percibe una alteración en sus rostros y toma la iniciativa de preguntar por qué están hoy mal vuestros semblantes. Es una pregunta que los exégetas consideran profundamente reveladora del carácter de José. Demuestra que su dolor personal no lo había anestesiado ante el dolor ajeno. El sufrimiento puede ser una fuerza que aísla o una lente que amplifica la compasión. Exactamente. Y la respuesta de estos dos oficiales egipcios refleja una frustración cultural muy específica. Le explican que han tenido un sueño y que no hay quien lo interprete. Hay que recordar que en el antiguo Egipto, los sueños no se consideraban simples procesos subconscientes, eran vistos como mensajes diplomáticos de los dioses. Sí, existía toda una burocracia de magos, sacerdotes y manuales de interpretación, los famosos libros de los sueños. Al estar en prisión, estos oficiales sienten desesperación porque están incomunicados de esa maquinaria burocrática y espiritual que les daría una respuesta. Lo cual hace que la intervención de José sea estratégicamente brillante. Al escuchar este lamento, José no aprovecha la oportunidad para promocionarse como un chamán o un experto místico. Los comentaristas subrayan una declaración de una humildad teológica radical. Él responde: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. En el contexto de un imperio donde la interpretación de presagios era una industria lucrativa que otorgaba un inmenso estatus político, José desmantela todo ese sistema. Se niega a atribuirse el mérito y establece inmediatamente que la claridad proviene únicamente de la soberanía divina y no de la magia egipcia. Esa observación histórica es vital. José está operando en una cultura que deificaba la naturaleza y a sus líderes, y él, un prisionero extranjero, declara públicamente la supremacía de su Dios. Pero además muestra una asombrosa confianza ejecutiva. Al decir, contádmelo ahora, no hay titubeo. Demuestra una certeza absoluta de que la información necesaria le será revelada. Los historiadores y teólogos ven en esta mezcla de total dependencia divina y total seguridad personal el nacimiento del estilo de liderazgo que más tarde salvará a toda la región de la hambruna. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos en la decodificación exegética de los sueños en sí. Y lo que revelan los textos originales en hebreo es un uso magistral del lenguaje. Comencemos con el sueño del jefe de los coperos, que está detallado entre los versículos 9 y 15. Él relata la visión de una vid con 3 sarmientos o ramas. En una secuencia acelerada, la vid brota, florece y produce uvas maduras. Y el copero relata que tiene la copa de Faraón en su mano, exprime el jugo de las uvas frescas directamente en ella y se la entrega al monarca. Es una imagen cargada de vitalidad, de restauración y restitución del orden. Y el análisis lingüístico de la interpretación de José es fascinante. José le explica que los 3 sarmientos equivalen a 3 días, y luego utiliza una expresión idiomática hebrea muy particular, Nasa Rosh. ¿Nasa Rosh? Sí, que se traduce como levantar la cabeza. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, levantar la cabeza de alguien significaba sacarlo de la prisión, hacer un censo o restaurarlo a su posición de honor y dignidad. O sea, la predicción es que en un plazo exacto de 72 horas, el faraón restituirá al copero, devolviéndole su estatus, su libertad y su acceso directo a la copa real. Resulta profundamente conmovedor notar lo que ocurre justo después de entregar esta excelente noticia. Los comentaristas hacen una pausa aquí para analizar la humanidad de José. Él no es un asceta desconectado de la realidad material. Aprovecha el momento diplomático para hacer una petición formal. Le dice al copero, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y haz mención de mí a Faraón. Además, utiliza términos muy precisos para su defensa legal. Afirma que fue hurtado de la tierra de los hebreos. No dice fui vendido, que era la versión oficial de sus hermanos. Exacto, sino que establece su estatus como víctima de un secuestro y reitera que no ha hecho nada para merecer estar en esa prisión. Es un excelente recordatorio de que la fe absoluta en un plan superior no está reñida con el uso de la mediación humana y los canales diplomáticos para buscar justicia.
Es un equilibrio extraordinario. La confianza espiritual no anula la agencia personal ni el sentido común. José presenta su apelación legal de manera impecable. Ahora bien, este ambiente de alivio y optimismo pavimenta el camino para el segundo sueño. El jefe de los panaderos, al presenciar la interpretación tan favorable que recibió su compañero, se siente alentado a exponer su propio sueño, asumiendo naturalmente que la burocracia celestial también le traerá buenas noticias. Esto nos lleva a los versículos 16 al 19. Y el contraste es brutal. El panadero describe que tenía 3 canastillos blancos sobre su cabeza. En el canastillo superior, que estaba al descubierto, había toda clase de productos de repostería preparados específicamente para el faraón. Pero la visión toma un giro espeluznante. Las aves del cielo descienden y comienzan a devorar los manjares directamente del canastillo que lleva sobre la cabeza. Al estudiar el contexto del antiguo Egipto, los comentaristas señalan que las aves comiendo de una ofrenda, o peor aún de un cuerpo, era considerado uno de los presagios más oscuros imaginables. Representaba la profanación y la negación de una vida pacífica en el más allá. Esto plantea una pregunta importante sobre el peso de la integridad al comunicar verdades difíciles. Los textos hebreos revelan que José utiliza un asombroso e inquietante juego de palabras al darle la interpretación. Le repite la misma frase exacta que usó con el copero, Nasa Roch, el faraón levantará tu cabeza. Pero los analistas lingüísticos notan que José añade una preposición fatal, levantará tu cabeza de sobre ti. Es un sarcasmo macabro del destino. En 3 días, la cabeza será literalmente separada del cuerpo. Será colgado en un madero, y las aves devorarán su carne. No hay restitución. Hay una condena de ejecución absoluta e irreversible. Es asombroso observar la entereza de José en ese instante. En una prisión de máxima seguridad, frente a un exalto funcionario que seguramente todavía inspiraba temor, José no intenta mitigar el impacto de la noticia. Podría haber recurrido a la ambigüedad, sugiriendo que quizás solo perdería su pensión estatal o sería exiliado. Pero entrega la realidad sin filtros. Los exégetas destacan que este es el sello de un verdadero vocero de la verdad histórica y espiritual. La lealtad recae sobre la precisión del mensaje sin importar cuán devastador sea para quien lo recibe o cuán incómodo sea para quien lo entrega. Esa integridad textual es una de las grandes marcas de las Escrituras. No esterilizan la realidad humana, y esto nos conduce directamente a la precisión matemática del cumplimiento de estas visiones. A partir del versículo 20, el relato marca el paso exacto de los 3 días. Los analistas históricos apuntan que este tercer día coincidía con el cumpleaños del faraón, una ocasión que en las monarquías antiguas se utilizaba para conceder amnistías o dictar sentencias definitivas. Durante el gran banquete estatal, los destinos se ejecutan con una precisión quirúrgica, validando completamente la fuente de la interpretación de José. El copero es reinstalado en su puesto de confianza, entregando la copa al rey, mientras que el panadero es ejecutado en la horca. Todo ocurre al pie de la letra, pero es justamente en este punto de aparente triunfo profético donde el relato nos golpea con una de las frases más desoladoras de toda la antigüedad. El capítulo 23 con el que cierra esta sección es un balde de agua fría, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Resulta verdaderamente frustrante analizar la dinámica de este momento. Para ponerlo en términos modernos, es el equivalente corporativo de ayudar a un colega con un análisis crítico que le salva la carrera y le consigue un ascenso al puesto de director general, solo para que al día siguiente esa misma persona deje de responder absolutamente todos nuestros correos electrónicos fingiendo que no existimos. Es una analogía muy certera de la ingratitud humana. Pero si conectamos esto con el panorama general de la teología histórica, las fuentes exegéticas revelan una estructura mucho más profunda que un simple caso de mala memoria y abandono. En el análisis avanzado de estos textos, existe una disciplina llamada tipología, que estudia cómo ciertas figuras, eventos o instituciones en los relatos antiguos sirven como símbolos o moldes proféticos de eventos futuros, particularmente en relación con la figura de Jesucristo. Y los comentaristas coinciden en que este capítulo presenta a José de manera innegable como un tipo de Cristo. Ese es un paralelismo increíblemente preciso cuando lo analizamos de cerca.
El análisis tipológico pinta un cuadro asombroso. Tenemos a la figura de José, un hombre de inocencia probada, colocado en el centro de una condena, flanqueado por dos criminales confesos, que representan a la humanidad transgresora. A uno de estos criminales se le pronuncia un mensaje de gracia, restitución y vida. Al otro criminal ubicado en el mismo espacio se le pronuncia un mensaje de juicio y condena a muerte. Exactamente. Los exégetas trazan una línea directa entre esta celda egipcia y la escena de la crucifixión relatada milenios después, por ejemplo en el Evangelio de Lucas. Allí encontramos a Jesús inocente ejecutado entre dos ladrones. Uno de ellos reconoce su posición, pide ser recordado y recibe la promesa inmediata del paraíso. El otro criminal endurece su postura y enfrenta la muerte definitiva. La simetría estructural que señalan los estudiosos demuestra cómo estos textos antiguos contienen una arquitectura literaria y espiritual que trasciende la simple crónica de un prisionero olvidado, tejiendo temas de salvación y juicio que se repetirán a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan hoy? Hemos analizado la etimología hebrea, el contexto burocrático egipcio, la psicología del trauma y la tipología teológica. Al destilar todo este conocimiento, los analistas y estudiosos nos ofrecen 3 lecciones magistrales sobre la condición humana y el liderazgo. La primera lección es lo que la exégesis denomina la soberanía del tiempo. Este es un principio analítico vital. La lectura superficial nos hace lamentar el olvido del copero, como una falla trágica del sistema. Sin embargo, al cruzar la información con el capítulo 41, descubrimos que ese olvido forzó a José a permanecer en aislamiento 2 años completos más. Desde una perspectiva analítica mayor, ese retraso fue una necesidad estratégica absoluta. Si el copero hubiera intercedido ese mismo día y José hubiera sido liberado inmediatamente, probablemente habría solicitado la deportación para regresar a Canaán con su familia. Habría desaparecido de la geopolítica egipcia. Fue necesario que permaneciera exactamente en esa red de prisiones políticas hasta el momento histórico preciso en que el faraón enfrentaría una crisis nacional de sueños que nadie en su imperio podría descifrar. La demora no fue un accidente, fue un posicionamiento táctico. Lo cual nos obliga a replantearnos por completo cómo interpretamos los retrasos institucionales o personales en nuestras propias trayectorias. La segunda lección que extraemos del comportamiento de José es el principio de los dones en la oscuridad. José se encontraba en el nadir absoluto de su existencia social y legal. Sin embargo, no condicionó el uso de sus talentos administrativos y analíticos a estar en un entorno favorable. No decidió que iba a dejar de aplicar su competencia hasta que lo ascendieran o lo liberaran. Ejerció su empatía y su brillantez intelectual en las peores condiciones posibles, sirviendo a individuos que objetivamente tenían un estatus social que él había perdido. Esa es la definición de integridad operativa. Y eso nos conecta directamente con el tercer y último principio de nuestra síntesis. El olvido humano no anula el propósito de la acción. Esta es probablemente la conclusión más confrontativa y a la vez liberadora de todo el análisis. El jefe de los coperos eliminó a José de su memoria por completo. La lógica transaccional dictaría que todo el esfuerzo emocional y espiritual de José fue un desperdicio. Pero la exégesis sostiene que la validez moral y estratégica de una buena acción no depende del reconocimiento del beneficiario. La fidelidad al deber sigue construyendo un entramado que eventualmente dará resultados independientemente de la amnesia o la ingratitud de las personas involucradas. Resulta verdaderamente impactante repasar la densidad de este análisis. En este recorrido hemos diseccionado cómo el trauma crónico no tiene por qué aniquilar la empatía como lo demostró José al detenerse a leer el lenguaje corporal de sus compañeros de prisión. Hemos analizado el peso escalofriante de la precisión lingüística y profética en un entorno donde se jugaba la vida o la muerte. Hemos trazado las impresionantes conexiones tipológicas con la historia central del cristianismo. Y finalmente nos hemos estrellado contra la fría pared de la negligencia humana, representada en un alto funcionario que recobra su vida de lujo y descarta a quien le dio la clave de su libertad. Y al aterrizar toda esta investigación histórica en nuestra realidad contemporánea, la fricción es evidente. Habitamos en ecosistemas sociales y corporativos profundamente transaccionales. La cultura moderna venera el intercambio de favores, la expectativa constante de que si aportamos valor a alguien, esa persona nos debe catapultar al siguiente nivel.
Pero el análisis detallado del capítulo 40 de Génesis desmantela esa visión utilitarista. La conclusión unánime de los comentaristas es que el carácter de mayor calibre se forja precisamente en los puntos ciegos de la sociedad. La verdadera madurez se manifiesta cuando decidimos mantener un estándar de excelencia, aplicando nuestras capacidades para resolver los problemas de otros, incluso en aquellos momentos donde es matemáticamente seguro que no recibiremos ningún crédito ni recompensa a cambio. Y para cerrar esta sesión de análisis, quiero dejar un escenario planteado, una perspectiva que los textos insinúan y que invita a una reflexión profunda para que nuestra audiencia la explore individualmente. Constantemente analizamos los largos años de encierro de José, pero hagamos el ejercicio de reducir el enfoque a un lapso de 24 horas. Imaginemos la mañana exacta después de la liberación del copero. El amanecer del cuarto día, el día posterior a la gran restitución. Ese es el momento crítico. El jefe de los coperos seguramente se despertó en sus aposentos reales, rodeado de lino fino y privilegios cortesanos. En ese mismo amanecer, José abrió los ojos en el mismo suelo de piedra de la prisión de Potifar. Tuvo que procesar la realidad de que su propia lucidez intelectual y espiritual acababa de devolverle el mundo entero, mientras él seguía atrapado en el aislamiento total. El consenso analítico sugiere que la prueba definitiva del carácter de José no ocurrió al interpretar valientemente los sueños frente a esos altos funcionarios. La prueba más dura fue la decisión que tomó esa mañana siguiente. La decisión de levantarse, asumir sus tareas penitenciarias y rehusarse a permitir que la ingratitud ajena lo convirtiera en un hombre cínico y resentido. El reto analítico e intelectual que queda sobre la mesa para todos nosotros es preguntarnos cuál es nuestra respuesta operativa el día después de que nuestras mejores aportaciones son ignoradas. ¿Dejamos que la amnesia del sistema corrompa nuestra integridad o nos levantamos para seguir operando con excelencia? Ha sido un privilegio compartir esta profunda exploración con todos ustedes. Agradecemos su tiempo y curiosidad intelectual y les recordamos que sin importar el tema, siempre hay capas más profundas esperando ser descubiertas en nuestra próxima inmersión profunda.